La gente del pueblo respiró aliviada cuando mi tía Elena murió. Nadie lo dijo en voz alta, claro. En los pueblos chicos, el luto es un teatro donde todos tienen un papel. Pero yo los vi. Vi las miradas de reojo en el funeral, las sonrisas discretas que no llegaban a los ojos, el consuelo hipócrita que le daban a mi madre, su hermana. Ya descansa, decían, y en el fondo querían decir, ya descansamos nosotros. Mi tía Elena murió sola, en su casa al final del camino de tierra, la que todos evitaban después del anochecer. Murió rodeada de hierbas secas, frascos sin etiqueta y un silencio que, según decían, era más ruidoso que cualquier grito. Para mí, era solo la tía Elena, la mujer extraña que me daba dulces con sabores raros y me contaba historias que no entendía, la que mi mamá visitaba a escondidas con una mezcla de lealtad y miedo. Como el único sobrino que vivía cerca, me tocó la peor parte, vaciar su casa. Mi madre no podía o no quería volver a poner un pie ahí. Así que fui yo, con una caja de cartón y la intención de terminar rápido. La casa olía a polvo, a romero y a algo más, algo metálico y antiguo, como una moneda olvidada en un bolsillo. No había lujos, solo muebles viejos, libros de botánica y esa sensación opresiva de que las paredes te observan. En su mesita de noche, debajo de un pañuelo de seda, encontré una libreta. No era un diario, era un libro de contabilidad, pero uno muy extraño. Tenía una tapa de cuero negro, sin título. Adentro, la caligrafía perfecta de mi tía llenaba las páginas. Eran listas, nombres, fechas y cantidades de dinero. Familia Soto, 15 de marzo, limpieza de envidia, pagado. Ricardo Méndez, 2 de abril, amarre de negocio, pagado. Y así, página tras página. Nombres que yo conocía. El panadero, la maestra, el dueño de la ferretería. Todos los que en el funeral habían fingido tristeza. Todos le habían pagado a mi tía por trabajos. Trabajos que sonaban a susurros, a secretos, a brujería. Sentí un escalofrío. Esto era lo que el pueblo le pagaba por tenerla lejos, por sus servicios prohibidos. La usaban en la oscuridad y la despreciaban a la luz del día. La injusticia me quemó por dentro. Entonces llegué a la última sección, pendientes de cobro. La lista era más corta, pero las cantidades eran mucho mayores. Y al final de todo, en la última página, había una anotación con una letra que no era la de mi tía. Era una letra apurada, furiosa. Debajo de un último trabajo sin nombre ni fecha, alguien había escrito el mío. Mateo, mi nombre completo. Y debajo, una sola frase. Si no terminas esto antes del novenario, ella vuelve por la casa. El aire se me fue de los pulmones. ¿Terminar qué? ¿Qué era esto? ¿Una broma macabra? ¿Una amenaza? El novenario de mi tía terminaba en 9 días. 9 días para que su alma, según la tradición, dejara este mundo por completo. Pero esa nota sugería otra cosa. Sugería que, si yo no hacía algo, ella no se iría, volvería, y no precisamente a descansar en paz. Esa noche no pude dormir. Dejé la libreta sobre la mesa de mi cocina, como si fuera una bomba a punto de estallar. Traté de convencerme de que era una estupidez, alguien del pueblo, algún enemigo de mi tía queriendo asustarme. Pero la advertencia se repetía en mi cabeza. Ella vuelve por la casa, mi casa, donde duermen mi esposa y mi hija. A la medianoche, un golpe seco me hizo saltar de la cama. Venía de la cocina. Fui con el corazón en la garganta, esperando encontrar una ventana rota, un ladrón. No había nada, solo la libreta abierta sobre la mesa. Pero no estaba abierta en la última página, estaba abierta en una página que, juraría, antes estaba en blanco. Ahora tenía la caligrafía de mi tía, fresca, como si la tinta todavía estuviera húmeda. Arriba, un nombre de la lista de deudores.
Armando Flores, y debajo una instrucción simple y aterradora: cobra lo que es justo, quema el recibo en la puerta de su casa, necesitas el miedo para sellar la deuda. Esto no era una broma, esto era real y acababa de empezar. El primer día del novenario amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba pasando. La instrucción en la libreta era clara, pero mi mente era un caos. Ir a la casa de Armando Flores, el dueño de la constructora, un hombre poderoso y con pocos escrúpulos, a cobrarle una deuda de brujería, sonaba a locura, a suicidio social. Pero luego miré a mi hija de 5 años dibujando arcoíris en un papel, ajena a todo, y recordé la advertencia. Ella vuelve por la casa, mi familia. La locura era no hacer nada. Fui a la casa de mi tía. Necesitaba encontrar el supuesto recibo. En sus cosas, en una caja de madera con olor a sándalo, había un fajo de papeles. Eran como facturas, detallando el servicio con una precisión escalofriante. Encontré el de Armando Flores. Protección contra investigación federal, cierre de caso. La fecha era de hacía 6 meses. El monto era una fortuna. Con el papel en el bolsillo, conduje hasta la oficina de Flores. Me recibió con esa soberbia del que se sabe intocable. Nateo, muchacho, qué sorpresa. Lamento lo de tu tía. Su pésame era tan falso como un billete de 3 pesos. Vengo a cobrar una deuda, le dije, y le puse el recibo sobre su escritorio de caoba. Su cara cambió. La soberbia se convirtió en una máscara pálida de pánico. Miró el papel, luego a mí, como si viera un fantasma. No sé de qué hablas, balbuceó. Mi tía hizo un trabajo para usted, un trabajo muy delicado, y usted no pagó. La libreta no miente. La palabra libreta lo rompió. Se levantó, caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Tu tía era una extorsionadora. Murió, el trato murió con ella. Parece que no, le respondí, con una calma que no sentía. Hay reglas, y usted rompió una. Pague la deuda, Armando, o las consecuencias no van a ser solo para usted. No sé de dónde saqué esas palabras, salieron de mí como si alguien más las estuviera diciendo. Armando me miró y por primera vez vi miedo en sus ojos, un miedo profundo, irracional, el mismo miedo que sentían todos en el pueblo hacia mi tía. Abrió un cajón, sacó un sobre grueso y lo tiró sobre el escritorio. Toma, lárgate y dile a esa cosa que ya cumplí. Esa noche, con el corazón martillándome el pecho, fui a la entrada de su lujosa residencia. Encendí el recibo con un cerillo. El papel se consumió en segundos, con una llama extrañamente verde. Mientras las cenizas se dispersaban en el viento, sentí que algo cambiaba, una especie de presión que se liberaba. Volví a mi casa. El aire se sentía más ligero. Mi esposa me dijo que la niña, que había estado inquieta toda la tarde, por fin dormía profundamente. Por un momento sentí alivio. Creí que había funcionado. Qué ingenuo fui. A la mañana siguiente, el segundo día, el problema no se había ido, había mutado. El olor a hierbas secas de la casa de mi tía ahora estaba impregnado en la mía, débil pero inconfundible. Y en la libreta, una nueva página, una nueva instrucción. Otro nombre, otra deuda. El ritual de esa noche fue más complejo. No era solo quemar un papel, implicaba sal, agua de luna y 3 velas negras. Y cuando terminé, el alivio fue menor y duró menos. La casa se calmaba por unas horas, pero al amanecer el problema regresaba con más fuerza. El olor era más intenso. Empecé a oír susurros en las esquinas, a ver sombras por el rabillo del ojo. Cada deuda que cobraba,
Cada ritual que completaba para proteger a mi familia parecía alimentar a la casa. Era como tratar de apagar un incendio con gasolina. Estaba siguiendo las reglas, las instrucciones de la libreta, pero algo estaba terriblemente mal. No estaba cerrando puertas, las estaba abriendo. Para el quinto día, la situación era insostenible. Mi esposa me preguntaba por qué la casa siempre estaba fría, por qué la niña se despertaba llorando, hablando de la señora de los vestidos largos que la miraba desde la puerta. Yo inventaba excusas, fugas de aire, pesadillas, pero sabía que el tiempo se me estaba acabando. Esa tarde, la libreta me dio el nombre que más temía: Don Ramiro, el cacique del pueblo, el hombre más rico y respetado. Su deuda era la más grande de la lista. El concepto, silencio pactado. El monto era obsceno. Cuando lo confronté en su hacienda, no encontré miedo en sus ojos, encontré diversión. Así que el sobrino tomó el negocio familiar, dijo, sirviéndose un trago. Le exigí el pago, se rió en mi cara. Muchacho ingenuo, ¿de verdad crees que se trata de dinero? Tu tía y yo teníamos un acuerdo, un sistema. Ella hacía su magia, mantenía las cosas en equilibrio, a la gente a raya, y yo me aseguraba de que nadie la molestara, de que el pueblo pagara por sus servicios. Sacó una carpeta de un cajón, el último trabajo, el grande, yo se lo encargué. Una limpieza total, borrar ciertos errores del pasado del pueblo. Un pacto para asegurar otros 20 años de prosperidad. Ella estaba a punto de terminarlo cuando murió. Mi sangre se heló. ¿Y la deuda?, pregunté. No hay deuda, dijo con una sonrisa torcida, porque yo no voy a pagar. Y sin el pago final, el pacto no se sella, se rompe, y todo lo que ella mantuvo contenido durante años se va a liberar. Entonces lo entendí. La nota en la libreta, la letra furiosa, era suya. Tú escribiste en la libreta, tú me pusiste mi nombre ahí. Claro que sí, admitió. Era una prueba. Pensé que un chico de ciudad como tú saldría corriendo, que dejarías que la casa se consumiera y el problema se resolviera solo. Pero mírate, siguiendo los pasos de la tía. Me explicó la terrible verdad. Los rituales que yo estaba haciendo no eran para proteger mi casa, eran para contener la energía del pacto roto, redirigiéndola a mi hogar. Cada deuda cobrada era un parche temporal, un ancla que ataba la inestabilidad a mi familia en lugar de dejar que se esparciera por el pueblo. Don Ramiro no solo se negaba a pagar, estaba sacrificando a mi familia para salvarse él y al resto del pueblo de las consecuencias. Me había convertido, sin saberlo, en el pararrayos de una tormenta que él mismo había desatado. Si no completas el pacto antes del 9º día, dijo, terminando su trago, tu tía no será la única que regrese. Volverán todos a los que ella silenció. Y créeme, muchacho, no van a estar contentos. La casa de tu tía será el epicentro, pero tu casa será la puerta. Salí de allí con el mundo derrumbándose sobre mis hombros. No era una carrera para salvar el alma de mi tía, era una carrera para evitar que mi casa se convirtiera en una entrada al infierno. Y el único hombre que podía ayudarme acababa de confesar que él era el arquitecto de mi condena. Me quedaban 4 días. Los días que siguieron fueron un descenso a la locura. El 7º día, las voces en la casa ya no eran susurros, eran conversaciones, discusiones de gente que no estaba ahí. Mi esposa se llevó a la niña a casa de su madre con la excusa de que la casa necesitaba una fumigación. La mentira me supo a veneno, pero su seguridad era lo único que importaba. Me quedé solo, con la libreta y la casa que se podría desde adentro. Las paredes sudaban una humedad fría y pegajosa. Las luces parpadeaban al ritmo de una respiración invisible. En la libreta ya no aparecían más deudores, solo páginas y páginas con la caligrafía de mi tía, describiendo el pacto de don Ramiro. No era una limpieza, era un encierro. Mi tía no era una bruja que hacía amarres por dinero, era una carcelera.
Los trabajos que hacía para el pueblo eran el precio para mantener a raya entidades mucho peores, fantasmas de la historia violenta del pueblo que ella había logrado someter. El pacto final era para renovar esa prisión por otros 20 años, y don Ramiro, al no pagar, había tirado la llave. La noche del 8º día fue la peor. La casa entera crujía como un barco viejo en una tormenta. Las puertas de los gabinetes se abrían y cerraban con violencia. En el reflejo de la ventana de la cocina no vi mi rostro, sino una docena de caras pálidas y enojadas detrás de mí. Grité y me di la vuelta. No había nadie. Estaba perdiendo la cabeza. Desesperado, volví a la casa de mi tía. Tenía que haber algo, una pista, una salida de emergencia que ella hubiera dejado. Revolví todo, tirando libros, abriendo cajas, buscando cualquier cosa, y la encontré. Pegada con cinta adhesiva debajo del cajón más bajo de su cómoda, había una última página, arrancada de la libreta. La letra de mi tía era temblorosa. Si el pacto se rompe, si el guardián falla, la deuda no se cobra, se transfiere. La casa necesita un ancla. La sangre llama a la sangre. Lo entendí todo. La advertencia en la libreta. Mi nombre. No era para que yo cobrara la deuda, era una cláusula de sucesión. Mi tía sabía que don Ramiro la traicionaría, sabía que podía morir antes de terminar, y me había elegido a mí, a su sangre, como su reemplazo. Los rituales que hice no estaban trayendo el mal a mi casa. Estaban preparándome, aclimatándome. Estaban tejiendo la esencia de su poder, de su responsabilidad, dentro de mí. La 9ª noche llegó, la última noche del novenario. El aire estaba eléctrico, pesado, como antes de una tormenta de rayos. La casa gemía. Sabía lo que tenía que hacer. No era un ritual de cobro ni de cierre, era un ritual de aceptación. La última instrucción apareció en la libreta, en una página completamente negra, con letras que brillaban con una luz plateada. No me pedía quemar nada, ni usar sal, ni velas, solo me pedía una cosa: siéntate en su silla, acepta la herencia, conviértete en el guardián. Fui a la casa de mi tía, el epicentro. El lugar estaba irreconocible, los objetos levitaban, un viento helado aullaba en el interior, aunque afuera no se movía ni una hoja. En el centro de la sala, su viejo sillón de mimbre me esperaba, intacto, en medio del caos. Caminé hacia él. A mi alrededor, las sombras se arremolinaban, susurraban amenazas, promesas, súplicas. Eran ellos, los que mi tía mantenía encerrados. Me estaban probando. Vi el rostro de mi esposa, de mi hija en mi mente, y supe que no había elección. Me senté en el sillón. En el instante en que mi cuerpo tocó la mimbre, todo se detuvo. El viento, los susurros, los objetos en el aire, cayeron al suelo con un estruendo brutal, y luego un silencio absoluto, un silencio más profundo y pesado que cualquiera que hubiera conocido. Sentí algo, una conexión, como si 1000 hilos invisibles salieran de mí y se anclaran en cada rincón del pueblo. Sentí sus secretos, sus miedos, sus deudas. Sentí el hambre de las sombras que ahora me obedecían, y sentí la soledad aplastante de mi tía Elena. Volví a mi casa al amanecer. Estaba en silencio. El frío se había ido. El olor a hierbas había desaparecido. Estaba limpia, a salvo. Pero yo ya no era el mismo. Sobre la mesa de la cocina, la libreta seguía abierta. La última página, la de mi nombre, ahora estaba en blanco. Y debajo, una nueva sección había aparecido: trabajos pendientes. La primera línea estaba recién escrita, con mi propia caligrafía, aunque no recordaba haberla puesto. Don Ramiro, pacto roto, la deuda se transfiere. El problema
No era el dinero, nunca fue el dinero, era el equilibrio. Mi tía era la guardiana, ahora lo soy yo. El pueblo tiene un nuevo monstruo en la colina para mantener a los otros monstruos a raya. Y don Ramiro va a aprender lo que pasa cuando no le pagas a la persona que guarda tus peores secretos. Va a aprender que hay deudas que se cobran con mucho más que dinero. Ahora, la libreta es mía y tiene muchas páginas en blanco. Y hasta aquí la historia de hoy en Mitos del Lado Oscuro. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.